Manuel, no sé si será más pesado, Manuel. Habría que ver, habría que probarlo. No sé si se pesará más que el CamScanner o menos para la memoria. Ya pues, entonces, quiero que se esconda la barra. ¿Cómo escondo la barra? A ver, ocultar panel de video. Ah, y se fueron los... Ah, es decir, no me veo. Lo que quiero es esconder el... ocultar controles de reunión flotantes. Te vamos a mostrar el panel de video. Así me veo. Vamos a ocultar. Eso era lo que quería. Ahí sí, súper. Ya. Entonces, ¿cómo va la cosa? Tenemos... ¿En qué habíamos quedado nosotros? Teníamos ecuaciones, sistemas de ecuaciones, y en particular teníamos que... voy a escribir un poco, a ver. Voy a... Escucha, se me perdió el compartir pantalla. Ahí está, nueva función. Voy a rayar un poquito, esto no va a quedar en lo de después, pero es como para que pensemos un poquito en lo que estamos. Nosotros teníamos sistemas de ecuaciones, ¿no es cierto? Así, qué sé yo. Y les asociábamos una matriz, resolvíamos esta, o sea, reducíamos esta matriz, ¿no es cierto? Por semejanza, y cuando la teníamos como en su forma reducida, nosotros encontrábamos de nuevo un sistema donde cada variable, voy a ponerle x1, aquí, bueno, aquí, mejor cambiémosle el nombre, pongámosle a1x1 o a11, a12x2, hasta a1nxn, ¿no es cierto? N variables y m ecuaciones. Entonces, ¿qué? Aquí llegábamos, y llegábamos a que las variables se escribían como combinaciones de las otras, de las variables libres. Aquí quedaban algunas variables libres, ¿no es cierto? Variables libres. ¿Ya? Entonces yo escribía este como una combinación, con el signo de sumatoria, no sé si lo han visto. Lo voy a escribir como sumatoria. Entonces lo escribían como una combinación lineal de las otras variables, y a veces constante. Entonces aquí quedaba, no sé, A1, que no sabemos cuáles, pongámosle otro nombre. Pero algunos Ah, hay. ya. ¿De cuántas llaves tení? Elías, tienes tu micrófono sin mutear. Estás hablando de otra cosa. Entonces, uno lo escribía como combinación lineal de los otros. No va a ser n, quizás acá va a ser k. De las variables libres, digamos. ¿Ya? Y así, pues, uno la escribía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que al final me quedaba que el conjunto de soluciones eran unas ciertas variables libres, ¿no es cierto? Pongámosle, no sé, x gorro, pongámosle gorro, para que no sean, no es que esta sea la u, x1, x2, sino que son algunas variables nomás, no todas, por ciertos vectores. Un vector 1, más la segunda variable libre por otro vector, y así, digamos que sean k variables libres por unos vectores. Y a veces aquí también un vector constante, que le voy a poner c. Y así eran las soluciones. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Qué es lo que logramos hacer la semana pasada? Con el método de Gauss. Sí. Sí, sí. Ya, pues. Y esta de acá era la solución del sistema homogéneo. Y esta es un puro vector constante que era, era alguna solución particular. Entonces, esta parte de acá, que es la interesante, es la que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Entonces vamos a tener que definir un par de objetos esta semana para poder estudiar esto. ¿Qué es? ¿Qué es esta combinación de estos vectores? ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar.
Vamos allá entonces. ¿Qué tenemos? Tenemos, vamos a ver, o sea, ¿cómo se van a llamar esos objetos? Esos espacios de soluciones. Se van a llamar espacios vectoriales. O van a ser un ejemplo de los espacios vectoriales, que es lo que vamos a estudiar esta semana. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver un poquito de historia, su definición, ejemplos, y vamos a ver en particular cómo son estos subespacios. O sea, vamos primero a ver lo que son subespacios, y después vamos a ver en particular cómo son en R2 y en R3. ¿Ya? Porque son más visuales, para entender más o menos lo que está pasando. Entonces, ¿qué son espacios vectoriales? Estos dos caballeros de acá fueron importantes en el desarrollo de un concepto súper nuevo. ¿Sí? Eso es algo que primero podemos notar acá. Don Hermann Grassmann es de 1809, nació él, y murió en el 1877. Y Giuseppe Peano, que quizás le suene de antes, que fue también quien describió los números naturales de forma muy precisa, como se hace hoy en día. Y él vivió entre 1858 y 1932. Entonces estas cosas son del siglo XIX. ¿Sí? Piensen ustedes que harta de la matemática que hemos visto, que han visto ustedes en sus formaciones, matemática súper antigua del siglo V, de antes de la era común también, del mundo griego, ¿sí? Estas son cosas más bien modernas. De hecho, a este caballero de acá no le compraron mucho lo que él descubrió, que son los espacios vectoriales, que vamos a ver, y estuvo bastante sepultado por un tiempo. Después, cuando la idea empezó a pegar más, se la trataron de robar. Otro matemático bien famoso, que es Agustín Cauchy. Y este caballero de acá vino a rescatar su teoría y a ordenarla y a ponerla de forma mucho más presentable un par de años después. ¿Ya? Y al final esta teoría de espacios vectoriales, digamos, marcó un montón el desarrollo de la matemática en el futuro. Entonces vamos a ver qué son esos espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? Entonces vamos a ver primero la definición maldita y después vamos a tratar de entender qué significa. Un espacio vectorial real es un conjunto, ¿ya? A sus elementos le vamos a llamar vectores, espacio vectorial, vectores, con dos operaciones, adición y ponderación. Tenemos una adición, tenemos una ponderación. Tal que para todo VW, vectores, porque viven en V, y a las cosas que viven en V les llamamos vectores, y RS en los números reales, se van a satisfacer un montón de propiedades. ¿Ya? A estos números le vamos a llamar escalares, siguiendo un poco la tradición de la física, de la mecánica. ¿Ya? Entonces a esto le vamos a llamar escalares para diferenciarlos de los vectores. En términos notacionales, cuando uno escribe a mano, es difícil hacer esto que hice yo acá, que es poner los vectores en negrita. Entonces generalmente en física les hacen una flechita arriba. Muchas veces en matemática no se les hace nada, sencillamente se escriben B, W, U y ya, o incluso otras letras. Mientras se especifique que viven en el conjunto V, que es nuestro espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedades cumplen? Primero que todo, la suma, la adición, es cerrada. O sea, si yo sumo dos vectores, nuevamente obtengo un vector. ¿Sí? Si yo sumo dos cosas que viven en V, nuevamente obtengo algo que vive en V. ¿Sí? Conmutatividad de la adición. ¿Ya? O sea, si yo tomo dos vectores y los sumo, no importa el orden en el que yo los sume. Tiene que cumplir esa propiedad. Un espacio vectorial. Asociatividad de la adición. O sea, si sumo tres vectores, o sea, digamos, tiene sentido sumar tres vectores, porque si yo sumo estos dos primeros y después este, o si sumo primero los dos últimos, digamos, y después el primero, obtengo el mismo resultado. Obtengo el mismo vector. Entonces, eso se llama que asociatividad de la adición. Y finalmente, con respecto a la adición, o no finalmente, pero otra propiedad con respecto a la adición es que hay un vector cero.
¿sí? Y este vector 0 tiene la propiedad de que cuando yo se lo sumo a cualquier vector, lo deja igual. ¿Ya? Y finalmente, con respecto a la suma, cada vector tiene un inverso, ¿sí? O sea, hay un vector menos b, que cuando yo se lo sumo al b, me da 0, el neutro, el vector 0. Entonces, esto yo creo que lo han visto muchas veces antes, no hay ninguna novedad. Con respecto a la adición, los vectores se portan exactamente igual que ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se porta así, por ejemplo? ¿Qué otra cosa tendrá estas mismas ¿Cómo? propiedades? ¿Cómo, profe? Estas mismas 5 propiedades, ¿las han visto antes en algún objeto matemático, no? La verdad es que sí, pero no me acuerdo. Me suena mucho. Los números Son, de fundamento, Tengo el nombre en la punta de la lengua, pero ¿sí o no? números, números Se naturales. parecen al menos a lo que decía con... Justamente los naturales no lo cumplen, ¿ya? Ah, Pero sí lo cumplen los enteros, los racionales, los reales, los los enteros, pues. complejos. Los enteros sí, porque los naturales cumplen estas 4 primeras, sí la cumplen. Sumo naturales me da natural, la conmutatividad sí, la asociatividad sí, hay un cero. O sea, depende, ¿no es cierto? Hay gente que pone el cero en los naturales y otra gente que no. Así que esto depende de la definición. Pero esta los naturales sí que sí no la cumplen. No tienen inversos aditivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los números naturales, acuérdense que están los positivos nomás. Y a veces el cero, dependiendo de cómo sea la definición que uno les dé. ¿Sí? Ya. No, los está reales bien. lo cumplen, ¿cierto, profe? Los reales sí. Los reales lo Ah, ya. cumplen. ¿Y los Entonces, lo cumplen los imaginarios reales. no? Los imaginarios también. Ok. Y hay más, hay muchos objetos. Estas propiedades se llaman propiedades de grupo abeliano, pero eso es más complejo, o no sé, complejo, más abstracto. Pero lo cumplen muchas cosas. Por ejemplo, los vectores clásicos que ustedes conocen, los pares ordenados, lo cumplen. Los vectores en R3, que probablemente usaron en física, o estén usando en física. Los vectores con el itongo, el j-tongo y el k-tongo, quizás los escriben así, también lo cumplen, todas esas propiedades. Las matrices, que son otro objeto interesante, también lo cumplen. ¿Sí? Las matrices también tenían una inversa, también había una matriz cero, también eran conmutativas, asociativas. Hay muchos objetos que lo cumplen. Vamos a ver qué tiene que cumplir la ponderación. También tiene que ser cerrada. ¿Ya? O sea, si yo pondero un vector por cualquier número, el resultado tiene que seguir siendo un vector. Y tiene que seguir viviendo en este conjunto V, que es el espacio vectorial en cuestión. La distributividad de la ponderación sobre la adición escalar. O sea, si yo sumo dos escalares y después multiplico por el vector v o pondero al vector v, es lo mismo que multiplicar por el primer escalar y sumarlo con la ponderación por el segundo escalar. ¿Ya? Distribuye con la suma de números. ¿Ya? Estos números los estoy tomando reales. También podría haber tomado otros conjuntos, pero a nosotros nos interesan los espacios vectoriales reales. ¿Ya? Distributividad de la ponderación sobre la adición vectorial. O sea, distribuye para los dos lados. Si yo tengo suma de vectores y estoy ponderando, también distribuye. ¿Ya? Fíjense que estas dos sumas son distintas. Esta es la suma de números, esta es la suma de vectores. Para ambas sumas, la ponderación distribuye. ¿Ya? Y finalmente es asociativa. ¿Ya? La asociatividad entre la multiplicación de escalar y la ponderación. Entonces, si yo multiplico acá primero estos números, ¿sí? Y después pondero, es lo mismo que ponderar primero por uno y después por el otro. ¿Ya? Entonces, de alguna manera aquí estoy diciendo que el producto y la suma que yo ya tenía en R se porta bien con respecto a la suma y este producto medio extraño que estoy definiendo en los vectores. ¿Ya? Y finalmente, cuando yo pondero por 1, el 1 existe, el 1 es un número, no un vector. Este numerito 1, que es el numerito 1 de siempre, los números reales, funciona como la identidad. O sea, si yo multiplico cualquier vector, lo pondero por 1, me sigue dando el mismo vector. ¿Ya? ¿Qué propiedades echan de menos? Por ejemplo, con respecto a los números reales. ¿Qué cosas yo no puedo hacer con los vectores? Que sí podía hacer con los números reales. Dividir.
Ya, dividir. Podría yo dividir por un número, porque si yo multiplico por un medio el vector, por ejemplo, sería como dividirlo por 2. Podría yo sacar un medio por el vector b, pero no podría dividir por el vector b, ¿no es cierto? Eso sí que no. ¿Por qué no puedo dividir? Bueno, para empezar, porque no hay, el neutro vive acá en los números reales, pero yo ni siquiera sé multiplicar vectores. Si yo tengo dos vectores, los puedo sumar, pero aquí no hay un producto. Eso no existe, no está definido. ¿Ya? No es parte de la... Eso no existe. ¿Ya? A veces pueden haber algunos espacios vectoriales con productos y van a ser súper especiales, no los vamos a estudiar nosotros porque se estudian en otras partes, en otras ramas de la matemática. ¿Ya? Pero aquí en general los vectores no se multiplican. ¿Ya? En física, y para ir haciendo el paralelo, ustedes probablemente estudien R3. ¿Lo están estudiando o no? ¿En mecánica o no? ¿Estoy equivocado? Más que estudiando la estamos usando En fundamentos directamente. vimos sobre eso. Ya, es que en R3 lo que va a pasar es que va a haber un producto vectorial, pero no quiero que acá lo piensen, porque no siempre existe. Existe solo en R3, que es el famoso producto cruz. ¿Sí? Eso no existe en general y no quiero que se confundan, que lo piensen que puede haber entre cualquiera vectores. Eso solo existe en R3, que va a ser un tipo de vectores, pero acá nosotros estamos pensando en cualquier espacio vectorial. Puede ser R3, pero también puede ser otro, y no siempre hay un producto cruz. ¿Ya? Eso existe solo en R3. ¿Estamos? ¿Lo vieron o no? ¿En algún ramo? Producto cruz. Que en física sirve mucho para todo lo que es calcular torques, momentos angulares. ¿Quién escribe en text? ¿Quién es ese? El que está ahí. Martín. Interesante. En text se escribe el punto de la multiplicación backslash C dot en modo matemático. Claro. Sí. Uh-huh. Ya. Y la negrita, si es que quieres hacer vectores, se hace con backslash math bf. ¿Ya? Y el otro que es vec, de vector, es el que hace la flechita. Por ejemplo, si escribes eso, te sale una U con flechita. Ya. Eso, pues. Entonces ahí tenemos la ponderación. Y esas serían todas las propiedades. Entonces, lo que hay que sacar en limpio de acá es que los vectores se pueden hacer con la suma, se puede hacer todo lo que ustedes pudieran hacer con los números. Con respecto al producto es distinto, solo puedo multiplicar por números, no por otros vectores. ¿Ya? Y cumple hartas propiedades. ¿Ya? Pero no las cumple todas, pero cumple hartas. Que no cumple, digamos, hay un inverso, incluso, perdón, un neutro, pero no hay inversos, porque el vector 1 no existe en general. No hay un vector. ¿Ya? Entonces, ejemplos, para poder entender un poco esto. El primer ejemplo que se nos viene a la mente son el conjunto R2, ¿no? Que es el primer espacio vectorial que uno aprende en el colegio. No le dicen que es un espacio vectorial quizás, pero es el primer vez que uno escucha al menos la palabra vector, que es el conjunto de pares ordenados X, Y, de números reales, con la suma y ponderación usuales. O sea, como sumo, coordenada, coordenada, y pondero también, coordenada, coordenada. Entonces ese es un espacio vectorial real, y el 0 sería la coordenada 0,0, o sea, el vector 0,0, cuando lo escribo así, el par ordenado 0,0. ¿Ya? Y aquí está la suma, ¿no es cierto? Que uno la puede entender geométricamente. Es como usted toma este vector, tiene el otro, lo copia aquí, lo pone aquí, o si no, construye el paralelogramo, como prefiera, y el resultado es el vector que va desde el origen hasta el extremo del paralelogramo, el vértice opuesto, que es equivalente a medir primero el vector b y después poner desde ahí, donde termino, el vector w. ¿Sí? ¿Lo recuerdan eso, no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todas y todos estamos claros aquí? ¿Ya? Sí, profe. Y finalmente tenemos la ponderación, ¿ya? Que es tomar el vector b, por ejemplo, si yo lo pondero por 2, lo duplico. Si yo lo pondero por 3, lo triplico. Pero también va a tener sentido ponderarlo por un medio, lo reduzco a la mitad,
o por 1/3, lo reduzco a 1/3, o por 2/3, y así. Entonces, todas las ponderaciones van a dividir en esa recta. Y cuando es negativo, cómo es que era? Voy para el otro lado. Menos b sería para acá. Estaría hasta Vaya. por acá. Vale, vale. ¿Sí? Me voy para el otro lado. Cambia el Y sentido. de hecho, claro, cambia el sentido. Muy bien. Y si te das cuenta, sumas el b con el menos b, que estaría para el otro lado, y efectivamente te da 0, que es el neutro. El vector que, además, si lo sumas con los demás, no aporta nada. El 0, 0. ¿Ya? Entonces, todas estas propiedades se cumplen. ¿Ya? Y como tenemos poco tiempo, queda de tarea revisarlo, tal vez lo vieron en el colegio, todas estas propiedades se cumplen y se pueden revisar a manito. Usted escribe, le pone nombre, x1, x1, y ve que conmutan y toda la cuestión. ¿Sí? No son difíciles. Por ejemplo, conmutar, si yo escribo esto al revés, acá me van a quedar al revés las sumas. Uy, esto lo escribí mal. Aquí es x1 más x2 y 1 más y2. Ya, ahí lo corrijo. Ya, al revés, ¿no? Las x con las x, las y con las y. Y uno revisa que puede dar vuelta acá, porque acá también conmutan, en cada coordenada conmutan, entonces conmutan los otros. Y la asociatividad también se revisa así, la distributividad también, como es coordenada, coordenada y qué sé yo. Otro ejemplo ya es el espacio vectorial trivial, que es el más pequeño y fome. ¿Sí? ¿Qué espacio vectorial es ese? El espacio vectorial que tiene el puro cero. Se llama espacio trivial. ¿Ya? Y ojo, cuidado, digamos, no es el conjunto vacío. Si yo no tengo nada, entonces no es un espacio vectorial. Es el conjunto que tiene una pura cosa dentro, que es el cero. Entonces no es vacío. ¿Qué contiene? Contiene el cero. ¿Sí? Solo el cero. Y cumple todas las propiedades, porque si yo sumo 0 con 0 me da 0, 0 con 0 conmutan, se asocian, está el neutro, que es el mismo 0, el inverso del 0 es el 0, así que también cumple esta. Si yo lo pondero por cualquier número me da 0, así que sigue viviendo en el conjunto. Si yo, esto también lo va a cumplir, porque es 0 y 0, y me da siempre 0. Dice aquí de nuevo, 0 más 0, 0, todo lo cumple, trivialmente. ¿Ya? Pero entonces el espacio vectorial más chiquitito tiene un puro elemento y es de alguna manera el más fome también. ¿Ya? Así que ese es el espacio trivial. ¿Estamos claros? Sí, ¿Sí? profe. Ya. Un ejemplo un poquito más difícil. Los polinomios en una variable. Usted toma el conjunto de todos los polinomios, con la suma y la ponderación usual. ¿Cómo era esa? Se las recuerdo. Si yo tengo dos polinomios, ¿cómo los sumo? Bueno, sumo cada término con sus términos semejantes. Entonces aquí 2x cuadrado, sumo el 3x con el x, me da 4x, y el 2 con el menos 1 me da 1. ¿Sí? Y para ponderar, multiplico también cada término. 3 por p, aquí de hecho un puntito. 3 por el p de x me daría 6x cuadrado más 3x menos 3. ¿Sí? Esas son las operaciones usuales con los polinomios y hacen que los polinomios le dan estructura de espacio vectorial. Cumple todas las propiedades. Conmutatividad, hay que revisarla. Eso me refiero con ese verifique en rojo ahí. Tarea. ¿Sí? Te puede revisar cada propiedad que efectivamente se cumpla para un polinomio. Por último, con los ejemplos, si quieres. Los polinomios son más difíciles de escribir en general, creo. Hay que ocupar notación de sumatoria. ¿Ya? Otro ejemplo familiar, las matrices. El conjunto de matrices M por N, de matrices de formato M por N, con la suma y la ponderación de matrices, las que ya aprendimos, también es un espacio vectorial. Significa que tiene que verificar todas las propiedades, y las verifica, ¿o no? La suma de matrices me da una matriz del mismo formato, su suma es conmutativa, es asociativa, vimos todas estas propiedades de la suma de matrices. Existe la matriz 0, ¿no es cierto? Que le dábamos otra notación, pero era la matriz 0 y hacía exactamente esto. Había la matriz inversa, o sea, no inversa, la matriz, ¿cómo le podríamos poner? Inverso aditivo de la matriz, menos la matriz. Porque no multiplicativo, ¿no es cierto? Y además había que ponderar. Y yo podía ponderar la matriz por un vector, o sea, por un número, ¿se acuerdan? Multiplicaba cada entrada y cumplía todas estas propiedades. Fíjense que no he dicho nada por eso con respecto al producto. Las matrices tenían producto, ¿no?
Las matrices de M por N. ¿Cómo? Yo podía multiplicar siempre una matriz de M por N con otra matriz de M por N. O sea, si es que tenían el mismo formato, sí, pues. ¿Seguro? ¿Puedo multiplicar una matriz de O- 3 por 2 con una de 3 por 2? No. No, ¿no es No. cierto? Columna, fila tienen que ser igual. O sea, la École, columna de una tiene que ser igual a la fila de la otra. école. Tendría que ser una de M por E, P por P, digamos, con una de P por N. Entonces, pero aquí no me importa, porque yo, por eso les decía, yo no les pido que se puedan multiplicar los vectores. Entonces, a veces se puede, a veces no. Por ejemplo, en R3 vimos que teníamos el producto cruz. Aquí en el espacio de matrices, ¿cuándo se va a poder multiplicar dentro de un espacio vectorial de matrices? Cuando sean de N por N. Esas se podían, ¿se acuerdan? Pero no me interesa, igual es un espacio vectorial, ¿sí? Porque lo que me interesa a mí es que se puedan multiplicar por números, ¿ya? Así que las matrices también son un espacio vectorial, real, ¿ya? Y finalmente el ejemplo que yo les estaba diciendo, que es el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. También es un espacio vectorial. Vamos a verificar como ejemplo, este lo vamos a hacer, que el siguiente conjunto lo es. Y vamos a ver que la suma y ponderación heredan casi todas sus propiedades de R2. Entonces, miren, vamos a hacer este ejercicio. No había preparado ejercicios para esta clase, pero lo voy a poner aquí, semana 4. Ahí. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver esto. Vamos a verlo. Queremos ver que es un espacio vectorial. Entonces, lo primero que tiene que cumplir es que sea cerrado. O sea, si yo tomo dos soluciones de esta ecuación, tiene que seguir siendo de esta forma. Entonces, ¿cómo es un elemento en general? Si x, y vive en S, entonces yo sé que y vale 3x. Entonces, ¿cómo lo escribo? Mejor lo escribo así, como x, 3x. Así se escriben los elementos. Entonces, tomemos dos. Profe, no se ve. Pero no está mostrando nada. No estoy mostrando nada. Nadie me dijo nada. O sea, se ve el power nomás. Estoy compartiendo esta. Tengo que compartir la pantalla. Que me olvidé. Ahora sí o no. Ahí sí. 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 Ya. Entonces ya. Un vector que vive acá en S cumple que y es igual a 3x, entonces yo lo puedo escribir así. X, 3x. Que es más o menos lo que habíamos hecho. Quiero convencerlos de que es lo que habíamos hecho hasta ahora con los sistemas de ecuaciones homogéneos. A lo mejor iban a haber más variables, pero yo los lograba escribir así, ¿se acuerdan o no? Incluso esto lo puedo pensar como que son los x por 1,3. Bueno, ¿qué es lo que habíamos estado haciendo? Con las soluciones de los sistemas de ecuaciones. En este caso es el caso más fome posible, una pura ecuación lineal. ¿Sí? Entonces se escriben así. Entonces, si yo me doy dos elementos, x1, 3x1 y x2, 3x2, en S, tengo que probar que la suma también vive en S. A ver, ¿será verdad o no? Los sumo. ¿Cuánto me da la suma? A ver. ¿Cuánto me da la suma? ¿Cómo sumo estos dos vectores? X1 más X2. Primero sumo coordenada a coordenada, ¿no?
X1 más X2. Y acá sumo la segunda. Igual que la matriz. Y necesito que tenga esta forma para dividir aquí en S, pero fíjense que esto puedo factorizar ahora en la segunda coordenada. Y se escribe así. Entonces lo está cumpliendo, porque tengo que 3 veces la X, que sería esta, es la Y. Entonces tengo que 3 veces la X es efectivamente la Y. Bien, se cumple. Por lo tanto, la suma es un elemento de S. Entonces es cerrado bajo la suma de vectores. ¿Ya? Y después fíjense que todas las demás propiedades también las va a cumplir, las va a heredar de R2. Se heredan de R2, fíjense. O varias de ellas, al menos. Si yo tomo este y lo sumo con el otro, va a dar lo mismo en realidad como se escriban, porque va a conmutar. Porque ya conmutaban siempre, todos los vectores conmutan. Los de R2. Entonces, en particular, estos vectores conmutan. ¿Sí? Esto es siempre, para todos los vectores. Para todo R2. Entonces, en particular, se cumple para S, no hay nada que revisar. Ya sé que se cumple. Entonces, esa es la conmutatividad. Para la asociatividad, la asociatividad en S también se va a cumplir. ¿Por qué? Porque se cumple para todos los vectores. ¿Qué habría que revisar? Habría que revisar, ahora viene, conmutatividad, asociatividad, que el cero vector viva en S. Esa hay que revisarla. Eso no siempre se va a cumplir, hay que ver que se cumpla. ¿Será verdad o no? ¿El 0,0 vive en S? Es lo mismo que preguntarse esto. ¿Qué tiene que cumplir para vivir en S? ¿Que 3 del X sean 1 del Y o cómo? Exacto. Este es el X y este es el Y. Necesito que 3 veces el X me dé Y. ¿Y cumple o no? 3 Entonces, por digo, 0, porque va a dar 0 nomás. 3 por 0 da 0. Bien. Entonces sí. Ya, después con respecto a la ponderación, hay que revisar harto también. Hay que revisar harto, pero harto se hereda de R2. ¿Qué se hereda de R2? Primero, que era la clausura, no. Esa hay que revisarla. Justo la primera, esa es precisamente la que hay que revisar. Entonces, ¿cómo reviso eso? Tomo un vector. ¿Ya? Y tengo que ver si yo lo pondero por cualquiera. De hecho, aquí no era necesario ponerle 1. Tomo un vector en ese. Y lo multiplico. Entonces tomo x,3x en ese. Y tomo cualquier número en los números reales. Tengo que ver qué pasa con la ponderación. ¿Qué pasará con eso? Tiene que vivir también en ese. Pues veamos. Me da kx, k por 3x. Y tengo que escribirlo, tiene que cumplir la propiedad. Entonces, este va a ser la coordenada x y esta va a ser la coordenada y. Pucha, no, se repitió la x. Coloquémosle aquí x correcto. Ya, entonces necesito que este sea 3 veces este. ¿Será verdad o no? Tengo que 3 veces kx, que sería esto, vale lo mismo que acá. Lo mismo que k por 3x. ¿Sí o no? Si quieren lo pueden acomodar un poco, pueden dejarlo como kx correcto. Por conmutatividad y asociatividad, lo puedo escribir así. Queda más bonito, ¿no? Como este, y este 3 veces por ese. Se cumple.
la clausura. Se cumple. ¿Ya? Estamos, pues. O sea, casi estamos. Faltan un par de propiedades, pero las otras todas se heredan. Que son la conmutatividad, perdón, la asociatividad, y las distributividades, porque son 2 con cada suma, también se heredan. De R2 ya sé que se cumple para todos los vectores. Y la del neutro, o la del 1 también. Y el 1. Todas esas se heredan. No hay nada que revisar. La cumplen todos los vectores, la cumplen en particular estos vectores. Entonces, ¿qué hubo que revisar? Tomemos nota. Para que sea espacio vectorial. Hubo que revisar las clausuras, clausura de la suma y del producto. ¿Y qué más hubo que revisar? Hubo que revisar algo más, ¿o no? A ver, revisemos. ¿Qué más revisamos? ¿Qué hubo que trabajar un poquito, que escribir algo? El 0. Bien. Y hubo que revisar que el 0 viva en V, o en S en este caso, en el espacio vectorial. Esas dos cositas hubo que revisar. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí o no? ¿Lo he escuchado hablar poco esta clase? Se empieza a notar que es matemática del siglo XIX, ¿o no? Un poquito más abstracto. ¿Sí? No se sabe bien de qué estoy hablando, porque estoy hablando de muchas cosas a la vez. Precisamente de eso se trata la matemática, o se empezó a tratar con el tiempo. ¿Sí? De hacer las cosas lo más generales posible. Así que no se pongan tristes si no entienden bien. Mejor pregúntenme. ¿No? ¿No hay dudas? No, profe. Todo clarito. Ok. Entonces el ejemplo favorito, este es el ejemplo con el que más vamos a trabajar, este es el que más tienen que entender, ¿sí? Y de hecho con el único que vamos a trabajar probablemente, es este. A semejanza de R2 y de R3, vamos a definir R a la n, para cualquier número natural n, ¿ya? Como el conjunto de todas las n tuplas ordenadas de números reales. O sea, estamos hablando de arreglos de largo n, como este de acá, x1, x2, x3, así hasta xn. ¿Ya? Eso se va a llamar una n tupla. ¿Ya? Ordenada en el sentido de que el orden es importante, no es como un conjunto. Tienen que estar en el orden adecuado. Si les cambio el orden, es otra tupla. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo van a ser iguales dos tuplas? Bueno, cuando todas las coordenadas sean iguales. ¿Qué es una coordenada? No lo he dicho todavía. Ahora vamos. Se le llama a esto espacio euclidiano de dimensión n. Así le decimos al n, como su dimensión. A los elementos x de Rn, puse letra negrita de nuevo, porque los vamos a llamar vectores. ¿Ya? Y en general lo denotamos como el vector x como x1, x2, x3, así hasta xn, y llamamos a xy su iésima coordenada. ¿Ya? Entonces, la primera coordenada de x es x1, la segunda es x2, la tercera es x3, la cuarta es x4, la enésima es xn. ¿Estamos claros o no? Todas esas cositas viven en el espacio euclidiano de dimensión n. Todas las n tuplas. ¿Ya? Pero eso no basta para tener un espacio vectorial, pues es un conjunto nomás. Para que sea un espacio vectorial, tiene que tener una suma y un producto. ¿Sí o no? Ya, ¿y cómo va a ser esa suma y ese producto? Va a ser igual que en R2 y igual que en R3, coordenada a coordenada. Entonces, ¿cómo sumamos un vector X con un vector Y?
Sumamos sus coordenadas. Primeras coordenadas es la primera coordenada. La suma de sus segundas coordenadas es la segunda coordenada. En general, la suma de la enésima coordenada es la enésima coordenada. ¿Ya? Y también vamos a aprender a ponderar un vector de este tipo, un vector n vector. Va a ser multiplicar cada coordenada por r. ¿Ya? Con estas operaciones, el espacio euclidiano Rn es un espacio vectorial, o sea, verifica todas las propiedades, las 10 propiedades de acá. Tarea también, si alguien lo quiere revisar. ¿Ya? Todas esas propiedades se cumplen. Este hay que entenderlo bien. ¿Ya? No es tan distinto a las matrices. Así que yo creo que no debería ser tan difícil de entender. De hecho, las matrices fila y las matrices columna, recuerden que las habíamos llamado, de hecho, vectores fila y vectores columna, porque son esencialmente lo mismo. Solo que a este le pongo unas comas. Por ahí. ¿Estamos o no? Estamos, profe. Ya. Entonces ahora vamos a ver lo que es un subespacio vectorial. ¿Qué es un subespacio vectorial? Si yo tengo un espacio vectorial, un subespacio va a ser un conjunto, un subconjunto de B, que con sus mismas operaciones, pero restringidas ahora al subconjunto W, también es un espacio vectorial. Se denota W menor o igual, ¿ya? Se ocupa el mismo signo, pero ahí dice W es subespacio vectorial de D. ¿Ya? Se denota así. Y todo espacio vectorial, entonces, un ejemplo ahora, tiene un subespacio trivial, que es solo el cero. Entonces, no importa el espacio vectorial en el que usted esté, siempre hay por lo menos un subespacio, que es este, el cero solo. ¿Sí? ¿Qué es un subespacio vectorial? Es otro espacio vectorial que está metido dentro de un espacio vectorial. Vive adentro. ¿Ya? Y otro ejemplo, y es el que más nos va a gustar, es el de los sistemas homogéneos. Si yo tengo el conjunto de soluciones S de un sistema de ecuaciones lineales homogéneas en n variables, es un subespacio del espacio euclidiano Rn. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Este S es un subespacio de R2. Es un espacio vectorial que vive adentro de R2, y fíjense que no es todo R2, son solamente los vectores de la forma x, 3x. ¿Se entiende o no? Entonces, esto, ¿y cómo sumo? Profe, Sumo no, igual que en R2. profe, no entendí muy bien eso me perdí. Ya. Un subespacio vectorial es un subconjunto que si yo sumo y multiplico igual que como lo hago en B, también tiene las mismas propiedades. Entonces, como vimos acá, el S terminó siendo un subespacio, porque con la misma suma y con la misma ponderación cumplía todas las propiedades. La mayoría las hereda, ¿ya? Porque conmutatividad, asociatividad, todas esas las hereda del espacio grande, del R2. Pero además se cumple que si yo sumo dos cosas que viven acá, siguen viviendo acá. Y si yo pondero, siguen ponderando acá. Y además está el cero. Esas tres propiedades. Entonces es un espacio vectorial que vive dentro de otro. ¿Ya? Yo creo que con los ejemplos lo vamos a entender mejor. Dame un segundo con los ejemplos de R2 y R3. Entonces hay un teorema así para caracterizarlos, que es lo siguiente. ¿Ya? Un espacio vectorial real y W un subconjunto. Es equivalente decir que es un subespacio, y también es equivalente con decir esto, con que W es cerrado bajo combinaciones lineales. O sea, si yo tomo cualquier combinación lineal de vectores, tomo cualquier cantidad de vectores y cualquier cantidad de números y lo multiplico y lo sumo, sigo viviendo aquí adentro. ¿Ya? Eso significa ser un espacio vectorial. Significa que tengo un subconjunto, pero cuando yo sumo cosas de ahí adentro, sigo obteniendo cosas de ahí adentro. ¿Ya? Y cuando yo multiplico esas cosas de ahí por elementos de R, los pondero, cuando yo pondero cosas de ahí adentro, siguen viviendo ahí adentro. ¿Ya?
Y es más fácil de revisar con esta última equivalencia de aquí abajo, que es tomar dos vectores y un número y ver que este más una ponderación del otro sigue viviendo en W. Ese va a ser fácil para demostrar que algo es subespacio. Hay que probar esto y que vive el cero en realidad. Me faltó escribirlo ahí. Profe, ¿Ya? eso es como que los naturales están dentro de los enteros, ¿o no? No. Pero entiendo a lo que vas, pero el problema de los naturales es que, por ejemplo, el inverso no está. Un ejemplo un poco mejor, pero aún así que es para entender la idea, pero no es real, sería pensar en los enteros dentro de los racionales. Si yo sumo enteros entre ellos, sigo obteniendo enteros. ¿Sí o no? El problema con los enteros es cuando yo los multiplico. Si yo agarro, por ejemplo, el 2 y lo multiplico por un tercio, ya no es entero. También tiene que ser con la multiplicación. Tiene que ser con la suma y con la multiplicación. Entonces, los enteros lo cumplen para la suma. Estamos bien. Así que el ejemplo es bueno. Si yo sumo enteros entre ellos, viven dentro, ¿no es cierto?, de los racionales y de los reales, y se queda ahí. Pero cuando yo multiplico, falla. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Después tendría otro ejemplo parecido al tuyo con los racionales. Si yo agarro racionales y los sumo entre ellos, no hay problema. Siguen siendo números racionales dentro de los reales. Y uno podría pensar que ese será un subespacio. Y la respuesta tristemente es que de nuevo no. Porque si yo multiplico por pi, por ejemplo, me salgo. ¿Ya? Pero por ahí va la cosa. Necesito poder sumar y multiplicar por números reales y seguir viviendo dentro del mismo espacio. ¿Se entiende o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, pero estos ejemplos son más geométricos y yo creo que nos van a ayudar. Primero veamos quiénes serán todos los subespacios de R2. Primero está el FOME, el subespacio trivial, el puro cero. Aquí en el dibujito de abajo sería el puro puntito que está ahí. O sea, casi nada. Un solo número, un solo vector, el cero. ¿Ya? Ese sería un tipo de subespacio. Los otros subespacios que hay, que son los interesantes, son las rectas que pasan por el origen. Entonces, toma usted un vector y vamos a tomar todas las ponderaciones de ese vector. El vector se llama B, a la recta le voy a poner LB. Es toda la recta roja que está detrás. Tome dos vectores de ahí y súmelos. Ay. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Tome, no era el chat lo que yo quería anotar. Ahí. Tome otro vector que vive en la misma recta. Me quedó chueco. Y súmelos. Va a seguir viviendo en la misma recta. Va a estar por acá. Va a ser ese. ¿Sí? Profe, ¿y si tomo el mismo vector pero con signo negativo? ¿Qué me va a ¿Sigue dar? viviendo el Sí, pues, me va a dar el 0. Fíjate que el 0 también vive en cero? esta recta. Ujú. Va a ser ese. Y si yo lo multiplico ahora por 2, va a seguir viviendo en la misma recta. Si lo multiplico por 3, también. Si lo multiplico por 2 tercios, también. Si lo multiplico por pi, también. Estará un poquito más que por 3, ¿no? Pero va a seguir viviendo en la misma recta. No importa por lo que yo lo multiplique. Y si yo lo sumo con vectores que también vivan en la misma recta, van a seguir estando en la misma recta. Eso es un subespacio. Ese es el primer ejemplo que no es fome y al mismo tiempo todavía se puede entender, se puede imaginar uno lo que está pasando. ¿Se entiende más con este o no? Entonces, una recta va a ser un subespacio. Sí, No sí, cualquier más recta, o menos. una recta que pase por el origen. ¿Sí? Porque tiene que estar el cero. ¿Los demás? ¿Las demás? Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Dice el Benjamín González en el Ya. chat, por favor.
Mira, estoy diciendo que los subespacios de los números de R2 van a ser, si es que no son el origen, van a ser rectas quizás. Podrían ser rectas, generadas por un vector. O sea, tomo un vector y tomo todas sus ponderaciones. Y fíjate que si yo tomo dos diferentes que vivan ahí, tomo este vector, el negrito, y tomo un vector, este por ejemplo, y lo sumo, voy a seguir viviendo, que después voy a copiar el negro acá, y voy a seguir en la misma recta. No me voy a salir, me va a dar un vector más largo. Ese. ¿Sí? Entonces, ese sería un ejemplo de subespacio vectorial, una recta, ¿Ir que sumando todo pasa el por el rato el mismo origen. vector? ¿Sí? O un tercio de él, un medio, un cuarto, pi veces ese vector, todos los posibles, así que me va a dar toda la recta. Profe, pero ¿Entiendes? esa recta se va a infinito o no? ¿O tiene Sí, pues, fin? es infinita, no para nunca, porque yo lo puedo multiplicar por 1000, por 1.000.000, por 10.000 millones, por lo que se le ocurra. ¿Sí o no? Así que toda la recta. Si se fijan, se parece mucho a los números reales, solamente que está chueco. Va en otro sentido, va en la dirección que le dé el vector b. ¿Se ve o no? Entonces, eso es un subespacio. Si miren, si lo ven en el ejemplo que habíamos visto acá, en el ejemplo que estábamos viendo acá, es precisamente eso lo que está pasando. Esta era la recta generada por el vector 1,3. Acá lo hicimos algebraicamente, entonces se veía más complicado. Pero lo que teníamos era eso, el vector 1,3, y lo que vivían acá era 1,3 por lo que a usted se le ocurre, por cualquier X. Era esa recta. Escúchame, quedó chueca. Esa recta. Ese era ese. Entonces era un subespacio de R2, que es el plano. ¿Se ve o no? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Alguien por ahí? Sí se ve, profe. ¿Sí? Entonces, este ejemplo tiene la gracia de que todavía uno lo puede ver en un dibujo. Y por otro lado, es un poquito más complicado, no es tan fome como el cero solo, que es el ejemplo más fome. Y el otro posibilidad es, ¿qué pasa si yo tomo dos vectores? Y la verdad es que ya no hay más posibilidades, porque si yo tomo dos vectores en el plano, eso ya, sus combinaciones van a poder dar cualquier vector. Entonces va a ser todo el plano. Entonces solamente pueden ser esas tres cosas. Imagínense que ustedes toman ese vector b y uno w por acá. Entonces, y después se dan cualquiera, el que ustedes quieran. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero se dan este vector, ustedes lo van a poder escribir como una combinación lineal de los otros dos, como una suma. ¿Cómo lo hago? Ahí, y, y. Entonces va a ser una ponderación de este y una ponderación de este otro. Cuando yo lo sume, me va a dar este. No va a ser el mismo, ¿cachai? Pero va a ser multiplicado por algo. Entonces, cuando yo tomo dos vectores diferentes, ¿ya? ¿Y ese qué significa ese diferente? Que no esté en la misma línea. Después vamos a ver bien, en la otra semana, vamos a ver bien eso. Me va a dar todo el plano. Entonces, o es una recta o ya es todo el plano. ¿Ya? Y con la ayuda del GeoGebra quiero que veamos un poquito el último ejemplo importante, que es cuáles serán los subespacios ahora de R3. ¿Ya? Y en R3 hay un ejemplo más, hay un tipo más de subespacio, digamos, que sería el siguiente. Uno puede ser el trivial, siempre está el trivial, que sea solo el cero. Pero también podría ser una recta. Tomo un vector y tomo todas sus ponderaciones. ¿Ya? Voy a abrir el GeoGebra para que lo vayan viendo. Que aquí es más difícil dibujar en 3 dimensiones. Entonces, miren, vamos a tomar un vector.
un vector. ¿Qué vector se les ocurre? ¿El 1,1,2 les parece? ¿Lo ven, no es Sí, cierto? profe. Ya, pues entonces vamos a tomar todas las ponderaciones de ese vector, multiplicado por 1, por 2, por 3, por lo que ustedes quieran. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar la recta que genera ese vector. Que sería, espérate, esto también lo puedo hacer acá. La recta generada por, o sea, que pasa por el origen, y está director el vector U. Esa. Voy a cambiar el color para que se vea más bonita. Ah. Ajá. Ahí. ¿Ya? Y el vector lo vamos a poner en otro color también, no sé, en rojo. ¿Ya? Y la línea la vamos a adelgazar un poquito para que se vea el vector. Ya, ahí está. ¿Se ve o no se ve? Toda la línea que genera. Porque está multiplicado por 2, por 3, por 5, por 10, por pi, por raíz de 2, por 1/2, por todos los números reales. ¿Ya? Y si yo sumo dos vectores de ahí, se quedan ahí, se quedan en la recta. Entonces, ese es otro tipo, un tipo de subespacio que habrían. Pero ahora hay otro más, porque si yo tomo dos vectores, un v y un w, que no vivan en la misma recta, van a generar un plano que pasa por el origen, ¿ya? Que yo los denoto como pi, de plano. ¿Por qué? Porque la p uno la suele usar para los puntos, entonces la pi va a ser para plano. Denme otro vector que no viva en esa recta. A ver, ¿cuál puede ser? Ya, 2,2,3, se le ocurre a alguien por ahí. Ya, y este lo vamos a poner de color naranjo. Entonces, ese vector, uy, quedó muy cerquita del otro quizás. A ver, cambiemos el 3 por -3. Para que queden como más lejos. Ya, por ahí. No, tampoco queda tan bueno, a ver. Dejémosle el 3, pero pongámosle aquí un menos, a ver cómo queda ahí. Ya, por ahí. Hay que quedar un poco más lejito. Y vamos a tomar la recta que genera. Desde el 0, 0, el vector v. ¿Ya? Y la vamos a acomodar un poquito igual. Le vamos a poner esta rosa. Un poquito más chica. Ahí. Entonces, cada vector genera una recta distinta. Pero solo unirlas, pensar en las dos rectas juntas no funciona. Porque miren, ¿qué pasa si yo tomo el U más v? El U más v es otro vector que está por ahí. Y no está en ninguna de las dos rectas. Entonces no es que sean solo las dos rectas, sino que voy a tener que tomar todo el plano que generan esas dos rectas. Porque si yo sumo estos dos vectores, me salgo de las rectas. ¿Sí? Tengo que tener el U menos v, el U más 3v, todas las combinaciones. Y todas esas combinaciones van a generar el plano. Que va a estar generado por la recta, ¿cómo se llaman acá? F y G. Ese plano. ¿Ven? Y ese vector sí que vive en ese plano. Y todas las demás combinaciones lineales de esos dos vectores, la que se le ocurra, viven en ese plano. No sé, pues por ejemplo, el 0,5 U menos 7V, que es un poco lejos. Pero si me alejo... Ah, pero no era V, pues era... Ah, sí, V, está bien. ¿Ven? Vive adentro de la recta. Vive lejos para allá si quieren, pero dentro de la recta. O sea, dentro de la, no de la recta, dentro del plano. Y así, pues, todas las combinaciones que se le ocurran. El 0,4U, o no sé, menos 0,4U más 0,7B. Ese chiquitito de ahí. También vive en el plano. Todos viven en ese plano. ¿Se ve? Todo vive en ese plano. Si lo pongo así, nada se escapa de ahí. Todos viven dentro del plano.
¿Ya? Entonces, esa es la otra opción. Los planos también van a ser subespacios, pero en R3. Y si pongo un tercer vector que se escape, ahí ya me va a generar todo. ¿Ya? Va a generar todo el espacio. Voy a poder escribirlo como una combinación de ellos. Entonces, eso. Entonces, los subespacios de R3 pueden ser rectas o planos que pasen por el origen, o todo el espacio o el puro cero. ¿Ayuda o no ayuda? Ya con esto terminamos. ¿Se entienden los ejemplos? ¿Les ayuda a entender lo que es un subespacio? ¿Sí? Qué bueno. Miren, otra cosa que les puedo decir es que fíjense que de alguna manera se parecen. Esto es bien entre comillas, pero fíjense que se parecen. ¿A qué me refiero con que se parecen? Esto, una recta, se parece a R1. ¿Quién sería R1? R no. R. Se parece a los números reales. Y aquí también pasa, esto como que se parece a R1, que es una recta. Se parece a R, a los números reales. Y pi, este plano, se parece a R2, pues es un plano. Entonces, en el fondo, los subespacios se parecen, esto sería como un R0, sería el trivial, al puro cero. O se parecen a R0, entre comillas, que sería ninguna coordenada, solo el cero, sin coordenadas. O a R1, que sería tener una coordenada o los reales, serían rectas. O se parecen a R2, que es el plano, dos coordenadas, pero ahora metidas en otro espacio más grande. Esa es la idea, como de cuántas maneras yo puedo meter estos espacios en otros espacios más grandes. Y finalmente R3 ya es todo. O sea, no hay muchas maneras de ubicarlo, porque ya es todo. Se me acabó el espacio. No puedo tener varios planos dentro del plano, hay un puro plano. No puedo tener varios espacios dentro del espacio porque ocupa todo. ¿Ya? Entonces, el problema que tenemos después es que como nosotros vivimos en un espacio tridimensional, en términos de espacio, cuesta imaginarse cosas más grandes, pero matemáticamente existen, y de hecho físicamente también. Por ejemplo, para desarrollar toda la teoría de la relatividad es necesario considerar el tiempo como una dimensión extra, porque las deformaciones que hay en el espacio-tiempo suceden en ese espacio, ¿sí? Las deformaciones que genera la gravedad o que genera la velocidad, la energía en general. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que es necesario pensar o saber que existen R4, R5, R6, solo que no los puedo ver, pero son solo vectores con más coordenadas y también van a tener subespacio. Pero estos dos ejemplos también son importantes porque si bien son los más chiquititos, son los que yo puedo imaginar, los que yo puedo imaginar más fácilmente al menos, y me ayudan a comprender lo que está pasando. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Dudas, preguntas, consultas antes de que cerremos? Ya, voy a parar la grabación.